Hola, muy buenos días a todos. Les voy a explicar la realización de la actividad 3 de campo magnético. Para ello, ustedes van a observar las indicaciones correspondientes a esta actividad. Sin embargo, quiero profundizar un poco más en lo que deben hacer. Aquí van a hacer unas emulaciones, 5 emulaciones para campo magnético y deben tener en cuenta los siguientes entregables: el informe digital, la descripción, el desarrollo de la práctica, la tabla de resultados, el análisis, conclusiones y el informe debe estar enriquecido con dibujos y gráficas. Para este caso nosotros tenemos entonces un imán con... tenemos una simulación en donde encontramos un imán y podemos medir el campo magnético a diferentes distancias. Aquí no tenemos un metro como teníamos en la simulación anterior de cargas, pero cuando ustedes le dan opciones, controles de campo, van a encontrar que el espaciamiento entre las agujas es 40. Si ustedes quieren usar otro espaciamiento, también lo pueden hacer, pero también pueden usar y pues deben usar la otra simulación de electroimán para las 5 emulaciones que se solicitan. Yo les voy a hacer un ejemplo sencillo para que lo tengan muy presente. Para ello he desarrollado entonces un pequeño informe en donde ustedes pueden consignar esos datos que van a tomar, ¿cierto? Para cada uno de estas emulaciones. Entre los entregables está pues la introducción, que es lo que ustedes pueden indicar por qué es importante el estudio del campo magnético en la vida cotidiana. Es una introducción que se hace como el informe de laboratorio. Dentro de los objetivos, entonces, deben considerar cuál es el objetivo de hacer esa práctica, ¿sí? ¿Qué van a hacer aquí? Entonces, estas letras que están en color gris no las deben responder tal cual, pero son las preguntas que deberían hacerse ustedes para empezar a escribir su informe de laboratorio. Con la introducción y el objetivo claros, entonces van a describir la práctica. ¿Qué se realiza en esta práctica? ¿Qué herramientas se usarán? ¿Qué medidas se tomarán? ¿Y para qué me van a servir en este informe? Después van a hacer el desarrollo de la práctica. Realizar 5 emulaciones con 5 capturas de pantalla. Esas serían las imágenes. Deben renombrarlas para saber qué texto corresponde a qué imagen y hacer una breve descripción de lo que está ocurriendo allí. Aquí tengo un ejemplo de una captura de pantalla y entonces lo que yo escribí es que la figura 1 corresponde a una barra imanada con su correspondiente campo magnético, ¿sí? Entonces aquí el campo magnético de 2.29, el de arriba. Y ustedes pueden decir en la figura 1, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Para qué toman esa figura 1, cierto? En mi caso, pues yo quiero mirar cuál es el campo magnético de esta barra a una distancia de 40 centímetros. Tabla de resultados. En esta parte deben realizar toma de datos, mínimo 5 por cada emulación y renombrar las tablas para que correspondan a cada emulación. Para cada tabla realizar su respectiva gráfica con títulos en los ejes X y Y. Voy a hacerles un ejemplo. Entonces, lo que quiero es mirar cuál es la relación entre campo magnético y la distancia. Entonces aquí tengo un espaciamiento de aproximadamente 40, ¿cierto? Centímetros. Entonces pongo aquí 40, estas unidades es en centímetros, el campo magnético tiene unidades de Gauss. Entonces, aproximadamente, si yo pongo esto aquí justo en las agujas, el campo es de 6.22. Entonces voy a poner 6,22. Si yo alejo el imán un poco, entonces ahora lo voy a alejar aquí, me da aproximadamente 2,08. Aquí, 2,08. Es importante manejar las comas y no los puntos a la hora de graficar. Ahora voy a tomar otros 40 centímetros y entonces esto me da 1.11 o 1,11 en este caso. La siguiente distancia me da 0,64, aquí coma, y cuando hago una última para completar los 5 datos, esto me da 0,41. Listo. Ahora entonces, a partir de estos datos obtenidos, yo puedo hacer un gráfico. Y el mejor gráfico es el de dispersión. Bueno, aquí nos sale también. Si nosotros lo hacemos en Excel, vamos a encontrar que obtenemos un mejor gráfico, ¿cierto? Entonces aquí el gráfico está bien, el campo magnético, ¿cierto? En función de la distancia, ¿sí? Acuérdense que esta distancia está en centímetros.
Por otro lado, aquí en diseño rápido, nosotros podemos darle título a los ejes. Esta serie no importa porque estamos solo manejando un campo. Y aquí entonces esta parte corresponde a campo magnético, ¿cierto? En Gauss. Mientras que esta parte corresponde a una distancia y está en las unidades de centímetros. Entonces aquí podemos escribir como título campo magnético en función, o pueden escribir versus distancia, ¿cierto? Y entonces en este caso así quedaría mi gráfica, ¿cierto? Para este caso en particular. Pero ustedes pues van a hacer otro tipo de simulaciones con la que yo les... con la otra simulación. Entonces aquí lo pueden centrar esto y así van armando su informe de laboratorio para cada una de las simulaciones. Después de cada tabla y gráfica, pues ustedes van a observar aquí algo. Aquí, por ejemplo, qué está pasando con el campo magnético en función de la distancia, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer ese análisis a partir de esos datos y esas gráficas. Entonces, a partir de los datos obtenidos en cada una de las simulaciones, deben analizar lo que está sucediendo. ¿Hay alguna relación entre las variables? ¿Cuáles variables? Campo magnético, dirección de la brújula, espiras del alambre. Entonces aquí, en este caso, dirección de la brújula, voltaje de la pila, qué pasa cuando yo cambio, ¿cierto?, de voltaje, distancia de separación, la que acabamos de hacer, entre otras, ¿cierto?, que están trabajando. La relación es inversa o es directa, es decir, cuando aumenta uno la otra disminuye, o las dos aumentan o las dos disminuyen. ¿Qué se observa en cada emulación? Eso es lo que deben hacer en el análisis de resultados a partir de esos datos obtenidos. Finalmente, las conclusiones deben estar ligadas con los objetivos que proponen. Y aquí les propongo un ejemplo, ¿sí? Si el objetivo es determinar cómo varía el valor de campo magnético en una barra de imán a medida que nos alejamos de la barra, ¿cierto? Una de las conclusiones, a partir de los datos y la gráfica que acabo de tomar, ¿cuál sería? La conclusión sería que a partir de la simulación y los datos consignados en la tabla 1, podemos observar que la magnitud del campo magnético varía, en este caso disminuye con la distancia. Es decir, el campo magnético tiene una relación inversamente proporcional con la distancia. Y aquí explico entre paréntesis, a medida que la distancia aumenta, el campo disminuye, ¿cierto? Esa podría ser una conclusión. ¿Cuál sería otra conclusión? Bueno, eso pues ya va a depender de otras emulaciones que ustedes realicen, ¿cierto? Y entonces las pueden nombrar así. O sea, las conclusiones no son un texto larguísimo, ¿cierto? Sino que las voy a separar de acuerdo a las emulaciones que yo voy haciendo. Adicionales. ¿Qué serían los adicionales? No olviden agregar imágenes o ayudas audiovisuales que les permitan explicar lo observado en cada emulación. Y finalmente, entonces recuerden referenciar digamos que otras ayudas que ustedes puedan obtener de otros lugares. No solamente se queden con las referencias que de pronto yo les pongo en las presentaciones o que de pronto les ponemos aquí en la plataforma, ¿cierto? Aquí hay unos recursos. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 recursos. No se queden solo con eso. Si ustedes entienden más de otro libro o de otra fuente, está perfecto. Y la referencian aquí, ¿sí? La intención es que ustedes a partir de este informe de laboratorio lo puedan realizar sin problema, pero consultando otras fuentes. ¿Listo? Entonces, esto sería. Esta es la explicación para esta actividad. Creo que queda un poco más clara. Igual si tienen alguna duda, por favor me avisan en el foro de acompañamiento permanente. Nos vemos en clase, que estén muy bien. Hasta luego.